caso de nuestro país, y debe pasar en mayor o menor medida en todos los países del mundo, la deuda es el mecanismo privilegiado de ingreso de divisas para facilitar la fuga de capitales y por ende la constitución de activos externos por grandes capitales que actúan en el proceso de producción y circulación local. El razonamiento continúa señalando que, ante la falta de divisas, luego de la fuga de la misma, el poder económico presiona por acelerar las devaluaciones monetarias para continuar disputando la apropiación del excedente económico. Para resolver el problema demanda una eliminación de los secretos bancarios, fiscales y bursátiles y un ejercicio más decidido del control estatal sobre los grandes capitales. En ese sentido, es imprescindible que la Argentina propicie acuerdos con otros socios comerciales en nuestras respectivas monedas. El acuerdo con China es un paso importante en ese sentido. El problema de la inflación en la Argentina, donde la paridad real o imaginaria del dólar acicatea permanentemente a la inflación, hay una fuerte interrelación entre la inflación y los tipos de cambios paralelos o las devaluaciones encubiertas. El caso más flagrante para nosotros fue la hiperinflación de 1989-1990, cuando el que era presidente del Banco Central de esa época, el 6 de febrero de 1989, José Luis Machinea, dijo que no se había quedado con $1 para vender y el dólar pasó de 17,82 australes. Ese día lo fijó en 650 australes el gobierno de Menem cuando asumió en forma anticipada el 9 de julio de ese año y lo frenó recién el 1 de abril de 1991 con la convertibilidad de 10.000 australes por $1. De 17,82 australes por $1 a 10.000 australes por $1 en un poco más de 2 años. En ese proceso se produjeron las privatizaciones que implicaron suficientes ingresos de divisas al país para estabilizar la situación, pero a costa de malvender YPF, Agua y Energía, Somisa, SECBA, Hidronor, Gas del Estado, Ferrocarriles, la Caja de Ahorro y Seguro de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos exentos de repetir el mismo mecanismo y entrar en un proceso hiperinflacionario, del cual ya estamos. Una inflación del 100% anual se considera cuando es una inflación anual de 3 dígitos que ya es hiperinflación. Asusado por las distintas paridades cambiarias y quienes la propician. Ante un Banco Central que, habiendo tenido en la gestión de Alberto Fernández un superávit comercial acumulado de más de 31.000 millones de dólares, las reservas internacionales disminuyeron en más de 7.000 millones de dólares. Eran 45.190 millones de dólares en diciembre del 2019, cuando asumió Alberto Fernández, y es de 38.000 millones de dólares el 14 de noviembre del 2022. Obviamente esta situación extrema de que estamos perdiendo reservas, pese a que tenemos superávit comercial, demuestra la fragilidad de este gobierno. La corrida cambiaria no depende de la voluntad del gobierno nacional. Depende primero de una deuda externa que a octubre del 2022 ya es de 384.800 millones de dólares. Segundo, una deuda en peso del Tesoro de la Nación, pero la mayor parte de ella en bonos dual, que es el invento que hace Sergio Massa cuando llega como ministro de Economía, que se ajustan por inflación o por devaluación, a preferencia del tenor del título. O sea, les favorece a ellos que propicien la carrera inflacionaria y devaluacionaria porque no ellos ganan más plata. Es en pesos, pero equivale a unos 26.000 millones de dólares, el 6,25% del PBI. Depende de un déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, en cajas remunerados por 8,9 billones. 8,9 billones es el encaje remunerado. Es plata que garantiza teóricamente los depósitos y no se utiliza para nada y paga el Banco Central intereses por esta suma. Es en pesos, pero equivale a 52.000 millones de dólares. Y también depende de un déficit fiscal que según la ley de presupuesto para el año 2023 va a ser de 2,3% del PIB, unos 9.500 millones de dólares. Y a esto deberíamos sumarle el problema de la sequía, como afecta al trigo
y cómo afecta a la soja y al maíz de primera. Por ende, dada esta situación de debilidad extrema, se debe tomar un conjunto de medidas que eviten ese proceso y las principales deben ser, primero, investigar la deuda externa pública, que se está pagando, la estamos pagando entre todos. Esa deuda pública fue acrecentada sideralmente en la gestión de Cambiemos, y sancionar por evasión fiscal a los que compraron divisas sin haberla contabilizado en sus balances, que es el caso de las 100 primeras empresas que compraron 24.679 millones de dólares. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares y no lo pueden demostrar en sus balances. O en sus declaraciones juradas ante la FIP, que es el caso de las personas, 100 personas compraron 822,6 millones de dólares y no la declararon o declararon muy parcialmente esa suma. Segundo, declarar la emergencia cambiaria en base al decreto 2581 de 1964 de la presidencia del doctor Arturo Illia, repuesto por Duhalde y continuado tras la crisis del 2001 y continuado por Néstor Kirchner. Declarar sujeto a embargo todo activo, tanto en territorio nacional como extranjero, que no haya sido declarado y pagado el impuesto respectivo. Tercero, fijar y controlar el cumplimiento del cupo de exportación de alimentos y segmentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias en base a la capacidad y extensión de las superficies productivas. No es lo mismo un pequeño productor que los grandes acopiadores y comercializadores de grano como Bunge, como Cargill, como Costco, como Glencore, como Aceitera General Dehesa, como Molino de la Plata, como Louis Dreyfus. Cuarto, que gran parte del pasivo financiero del Banco Central, las pases pasivos, la LELIC, la Notalic, que suman los 9,8 billones de pesos, al tipo de cambio oficial 52.000 millones de dólares, sean transformados en préstamos que financien la producción y el trabajo. Por ejemplo, la construcción. No hay que importar nada, tenemos un déficit de vivienda de 3 millones de viviendas y generás trabajo. Quinto, recuperar el río Paraná, mal llamado hidrovía, cesando las concesiones y que la verificación de las exportaciones y las importaciones las haga el Estado Nacional y no los que tienen la concesión de los puertos. Finalmente, para independizarnos del dólar, instrumentar una moneda de uso interno no convertible como apoyo al sistema productivo y dar ocupación a los trabajadores. Una propuesta para evitar a toda costa la devaluación a la que están llevando. Este dinero no convertible es un dinero creado por el Banco Central, pero con ella no se pueden comprar ni pesos, ni divisas u otros valores convertibles, joya, oro, etcétera, etcétera, ni títulos públicos, ni acciones, ni cheques o cualquier instrumento bancario sujeto a interés. Solo se puede comprar y vender en el mercado interno y pagar los impuestos. A medida que el Estado, cuando cobra los impuestos, fuera recibiendo los mismos, rescataría esos billetes reemplazándolo por pesos, y el remanente será rescatado al cabo de 5 años. Pero en ese lapso, la moneda no convertible juega su rol de nexo entre los agentes económicos, poniendo en funcionamiento el circuito productivo, de producción, distribución, que es el pago de los factores de la producción, trabajo, capital y recursos naturales, comercio y consumo. Una vez iniciado el círculo virtuoso de trabajo y consumo, irán reemplazando los planes trabajar y otros subsidios a los que se achaca el permanente déficit fiscal del Estado, por ejemplo con la construcción. Los únicos que no se verían beneficiados por estas medidas serían los bancos y demás tenedores de la deuda y su cohorte de voceros profesionales que medran con las eternas refinanciaciones. La tarea es de una gran magnitud, no libre de riesgos y de conflictos, pero si no se toman medidas como estas, disruptivas, que rompen con el sistema que nos están imponiendo, los acontecimientos y la relación de fuerzas tarde o temprano se desemboca en un efecto de hiperinflacionario mayor que el que tenemos, que van a capitalizar los grandes beneficiados del modelo impuesto a sangre y fuego en 1976, que ahora incluso cuentan con más de 10 millones de votos.